¿Cómo están, amigos del canal del Congreso de la República? Un gusto estar con ustedes. Les contamos que una delegación de diputados de España visita nuestro país, básicamente para intercambiar experiencias en materia legislativa, pero además también para profundizar los temas bilaterales. Nos acompaña justamente en esta edición el vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados de España, don Javier Barrero López, quien justamente encabeza esta delegación. Diputado, muy gentil por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es una delegación que sin duda ha llegado a nuestro país para intercambiar experiencias, pero además para conocerlo. ¿Cree usted que antes de estar aquí ha hecho un poco de turismo? Yo sí. Yo ya conocía un poquito Lima, he tenido la oportunidad de venir también en otras delegaciones y me faltaba conocer, bueno, yo tenía un objetivo desde muy joven, tenía dos objetivos. A ver. Uno, conocer Nepal algún día, y otro, conocer Machu Picchu. Logró uno. Logró uno. Y entonces, no, para mí es importantísimo. Yo no sé si la gente así más jovencita piensa cuando tiene uno de 16 años. Yo además era hippie en Ibiza, que es una islita que hay en España, todo un movimiento hippie en aquella época. Yo ya soy veterano. Y teníamos esas obsesiones, ¿no? Entonces la India, Nepal y Machu Picchu. Yo no me acuerdo muy bien por qué era, pero era como un sitio de espiritualidad, un sitio único. Ha venido usted ya revitalizado entonces con esa energía inca. Sí. Yo y mi mujer, porque mi mujer, a pesar de que no tenía esas obsesiones, pero está igual de revitalizada. Y después he conocido Cusco, que es maravilloso. Correcto. Vayamos a lo que es el tema legislativo luego de este preámbulo. Lo digo también para que presuman ustedes de lo que tienen, que es una maravilla. Sí, sin duda. Cusco y Machu Picchu está entre las maravillas del mundo. Pues, si no está, métanla rápidamente, porque es espectacular. No, y además el turismo es la principal fuente de turismo en nuestro país, el Cusco. La ciudadela inca. Nosotros que sabemos algo de turismo, usted sabe que España es una potencia turística. Si nos la deja, nos la llevamos durante un tiempo, si no le importa. No, y además, ya que hablamos de turismo, en esta conversación, los españoles son los que ocupan el primer lugar en turismo de visitantes a nuestro país. Ah, qué bueno. Los españoles entienden de turismo. Cuando van a un sitio, entendemos, creo. Usted sabe que el lugar, la sede central del turismo mundial está en Madrid. Y creo que somos la tercera o segunda. Este año, por ejemplo, han entrado en España alrededor de 60 millones de turistas. Nosotros somos 46, 48 millones de habitantes y se espera que este año pasen de 68 millones de turistas. O sea que sabemos algo. Y cuando salimos, creo que apreciamos la calidad. Por lo tanto, si aquí están aumentando mucho los españoles, quiere decir también que tienen ustedes un turismo de mucha calidad. Correcto. Vayamos a los temas legislativos, luego este preámbulo turístico. Hoy se ha ratificado un compromiso que existe un acuerdo de cooperación entre los congresos de Perú y de España. Sí. Básicamente estamos hablando de continuar, de profundizar los intercambios, las experiencias, digamos, en materia legislativa. Sí, la mesa directiva de España, la que formo parte, ya en el 2009 hizo un convenio para mantener unas relaciones de amistad continuas entre los parlamentarios, que somos quienes representamos a los distintos pueblos, temas de comunicación, temas de formación mutua, etcétera, ¿no? Y es un convenio corto, pero al margen de su articulado, donde nos obligamos a esa continua estas obligaciones continuas, lo que viene a definir es el interés de ambos países por mantener siempre unas relaciones muy singulares, muy llenas de amistad, pero muy singulares, entre dos países que se consideran muy hermanos, ¿no? Y por lo tanto entre los representantes de los ciudadanos de países que se sienten muy a gusto juntos, ¿no? Y de hecho, como usted sabe, así ha sido durante la última parte de nuestra historia común, ¿no? Desde finales del siglo XIX que firmamos los tratados de amistad, hemos ido conjuntamente a los temas internacionales, la ONU, etcétera. Por lo tanto, y lo que se hace ahora es esa adenda, en el fondo es reiterar esta voluntad muy firme de que seamos dos países hermanados por la política, por lo humano, por las emociones. Por claro, todo, y además a eso se suma que existe una liga de amistad peruano-española o española-peruana que, digamos, tiene permanente intercambio de experiencias a nivel legislativo, a nivel de los dos congresos.
Sí, la idea siempre es que no nos olvidemos los unos de los otros, pero no tanto a nivel personal, ¿no? Que eso es limitado y es un honor, y luego es fantástico que además alguno de nosotros tenga la suerte de, por representar al pueblo, poder tener esa amistad con el pueblo cubano, peruano, sino porque entendemos que nuestros pueblos se necesitan mutuamente y nuestros pueblos se llevan bien históricamente y deben llevarse bien en el futuro, porque eso siempre es bueno. El afecto mutuo entre pueblos significa más inversión, más crecimiento, más ayudas, más cultura, más relaciones humanas, más emociones. Diputado Barrero, ¿y qué ha encontrado de similitud entre los congresos en estos diálogos que ha tenido usted con sus colegas? Somos representantes del pueblo y tenemos muchos elementos comunes y muchas preocupaciones comunes. Somos parlamentos un poquito diferentes y fórmulas de Estado, de convivencia, nos hemos dado históricamente fórmulas diferentes. Ustedes aquí tienen una república, nosotros la tuvimos, ahora tenemos monarquía, pero al final los parlamentos siguen siendo la sede de la democracia, no conocemos otra cosa. Lo hagamos bien o lo hagamos mal, pero no conocemos otra cosa. En el tema de representación, por ejemplo, aquí el Congreso es un parlamento unicameral con 130 congresistas elegidos por cada una de las regiones, lo llamamos aquí distrito electoral múltiple. ¿Cómo se eligen, cómo está constituido el Congreso español? En España hay 51 provincias y cada provincia tiene un número de diputados asignada. Si es pequeña tiene 3, es el mínimo, 2 es el mínimo y alguna de 2 y alguna de 3. La mía, que es intermedia, tiene 5 y después hay algunas como Madrid o Barcelona que tienen más de 30 diputados asignados. Y cada partido político o cada asociación de electores hace a través de una lista, por ejemplo en mi provincia una lista de 5, porque solo pueden salir 5, una lista bloqueada. Bloqueada quiere decir que solo puedes presentar esa lista, no puedes tachar ni puedes elegir. Una lista de 5 personas se eligen. Después, mediante una fórmula matemática, yo, por ejemplo, elijo de una formación política 5 y la meto en la urna. Otra persona, otra de 5 en la urna de otra formación política. La suma de todas ellas, a través de una operación matemática que se le llama ley Ohm, nos da cuántos salen. Por ejemplo, ¿Cuántos representantes salen? Esa es. 3 de una formación política, otro de otra, hasta llegar a 5 en mi provincia. Todo eso conforma 350 diputados en Madrid. Y 350 diputados que el primer día ya eligen al presidente, a los vicepresidentes de la mesa y a los secretarios, que son los que vamos a conformar el diario, ¿no? La agenda política, la calificación de las iniciativas, la moderación de los debates, etcétera, ¿no? Y ustedes tienen un parlamento bicameral, además. Hay Senado, que ahora está sujeto a una revisión intelectual y ojalá práctica, porque ahora está configurado como una especie de segunda lectura de las leyes que se hacen en el Parlamento español, en el Congreso, perdón. Pero lo que se quiere es que tenga una configuración territorial en lo que soñamos algún día, si hay un cambio constitucional, que sea un Estado federal. España es un territorio que es un tercio de Perú, más o menos, pero sí es verdad que tiene mucha diversidad, tiene lenguas distintas, tiene formaciones históricas diferentes, Cataluña, el País Vasco, etcétera, y lo que se quiere es que para respetar esa diversidad tengamos una especie de Estado federal que sí estaría mejor representado en el Senado. El Senado sería entonces el Parlamento de los territorios, digamos, ¿no? Quiero que me dé una precisión, porque aquí estamos justamente en el Congreso peruano en pleno debate de las reformas electorales que van a servir para los comicios del próximo año, en que elegiremos a un nuevo presidente y elegiremos también a un nuevo Congreso. Y uno de los temas es el voto preferencial. Aquí la elección de un parlamentario, como le contabas, es por cada región, pero además el elector tiene la posibilidad de elegir a través de la inscripción de un número hacia quién inclina su voto. Entiendo que en España me parece que es por lista cerrada. Es cerrado. Cerrada. Estamos intentando, bueno, hay también toda una teoría de determinadas formaciones políticas, la mía concretamente, en la que nos gustaría que en la próxima legislatura, mediante un cambio constitucional, tendría que ser también un cambio constitucional, las listas se abrieran, bien a través de un modelo anglosajón. El modelo anglosajón viene a ser que tú eliges en cada distrito directamente a una persona. Hay 3 o 4 partidos, se presentan, pero eliges a uno de ellos. Y como hay 4 o 5 distritos, pues cada distrito elige a uno y van 4 o 5 personas al Parlamento Nacional. Bien por vía distrito
o bien en término alemán, que es una lista con una serie de nombres, pero que puedes escoger o tachar algunos de ellos. De manera que en el fondo también hay una elección más individual. Porque la lista bloqueada que hacemos nosotros tuvo su sentido después de la dictadura de Franco, porque queríamos tener un parlamento democrático, pero fuerte, ¿no? Con formaciones fuertes. Y entonces bloqueábamos mucho la lista para que quien eligiera Partido Popular o Partido Socialista eligiera un todo, no pudiera elegir más que el todo. 5, el paquete de 5, digamos, ¿no? Y ahora ya que todos buscamos una democracia más representativa, más transparente, con más méritos, eligiendo mejor y señalando mejor al diputado o diputada que te va a representar, que ya el pueblo elija directamente a esa persona que le va a representar. Diputado Javier Barrero, y quería preguntarle también cuál es, digamos, o cómo se da el control político en el Congreso. Sí. Es decir, cómo ustedes controlan a las autoridades del Poder Ejecutivo. Sí. Usted está aquí ya en el Perú varios días, ha visto que hemos tenido, digamos, un tema de moción de censura, una jefa de gabinete, se acaba de elegir un nuevo gabinete ministerial, nuevos ministros que vendrán al Congreso a recibir ese voto de confianza o de investidura, que es la otra denominación. ¿Cómo se hace en España este control? ¿Hay, digamos, control permanente? ¿Cómo es la figura? Bueno, ustedes están de actualidad por esto que me han dicho, no solo en Perú, sino también en España y en otros sitios. Es decir, que ustedes han sido noticia por todas estas actividades políticas que han tenido últimamente, ¿no? Y ojalá que les vaya bien, por cierto, en todo lo que hagan, ¿no? Que es el mejor deseo que podemos darles. En España hay un control semanal obligatorio, que es los miércoles de todas las semanas. Los miércoles de todas las semanas se hace un control a través de preguntas parlamentarias de 2 minutos y medio, nada más, al presidente, vicepresidenta y ministros, hasta un número de 24 preguntas. Por lo tanto, y eso la mesa, que somos la mesa directiva, somos los que decidimos de 50 cuáles son las primeras preguntas que han llegado, etcétera, para que tengan que contestar los ministros correspondientes. Pero el presidente del Consejo de Ministros y la vicepresidenta siempre tienen que responder a 3 preguntas. Depende, somos 8 formaciones políticas, 8 grupos parlamentarios, siempre contesta a una pregunta del Partido Socialista, que es el mayoritario de la oposición, y las otras 2 restantes en función del número y el tiempo en que ha preguntado, ¿no? Es decir, si el Convergencia Unió, que son nacionalistas catalanes, han preguntado al presidente la otra semana, pues la semana siguiente es Izquierda Unida u otra. El Partido Socialista siempre. Entonces, el presidente siempre tiene que estar mediante esa vía de control de preguntas. Y después todos los miércoles también hay interpelaciones a los ministros. Hay 4 interpelaciones al ministro de Economía o al de Fomento, al ministro que fuere, con motivo de alguna cuestión de urgencia importante que se haya producido. ¿Y estas interpelaciones incluyen también voto de censura? No es un voto de censura, pero a la semana siguiente, en atención a esa interpelación, aparecen las mociones, que es, ya no está el ministro. O sea, el debate se produce en la interpelación entre el ministro y el grupo parlamentario que le va a interpelar. Pues, por ejemplo, sobre Fomento no hay unas carreteras en tal sitio, entonces va la ministra de Fomento, en este caso una mujer, Ana Pastor, y le pregunta al Partido Socialista, le interpela durante unos minutos y ella contesta y tal. Y en atención a esa interpelación, a la semana siguiente se producen las mociones. Es decir, la decisión del Parlamento o las obligaciones del Parlamento para con el ministro, para lo que tiene que hacer el ministro. Si como consecuencia del debate sobre carreteras y demás se considera que hay que instar al ministro de Fomento a que haga tal carretera o tal otra, eso es la moción de la semana siguiente, consecuencia del debate producido la semana anterior. Y eso ya son los distintos grupos que en función de las mayorías lo aprueban o lo desaprueban. Correcto. Estamos conversando con don Javier Barrero López, que es vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados de España. Vamos a ir a una pausa para hablar ya en este segundo bloque sobre lo que son las relaciones Perú-España, concretamente sobre la situación de los peruanos y lo que esperamos muchos, la tan ansiada eliminación de la visa Schengen con la finalidad de poder entrar con mayor libertad a Europa. Vamos a una pausa y volvemos.
Volvemos con esta entrevista especial a través del canal del Congreso. Nos acompaña el vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados de España, don Javier Barrero López, con quien hemos hablado en la primera parte sobre los temas legislativos, básicamente, la legislación que se sigue en su país, el control que hay del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, pero vamos ahora a temas bilaterales, diputado. La verdad que existen miles de peruanos que viven en España, muchos de ellos han regresado debido a la situación crítica, difícil por la que está viviendo no solo su país, sino gran parte de Europa. Y yo quería preguntarle en ese aspecto, ¿cómo, digamos, se está coordinando a nivel de gobiernos y también de parlamentos la situación de los migrantes peruanos, de los peruanos que residen en España y muchos de ellos en situación de ilegales? Bueno, los que están sin papeles, que es el que les llaman en España, los que están sin... Aquí también le decimos igual. Sin papel, ¿no? Lo que tienen que hacer es intentar, a través de la administración, a través del Ejecutivo, cerrar bien su situación. En general, el mundo latinoamericano, y más particularmente algunos países, muy particularmente el suyo, en España procuramos tener la mayor dosis de hospitalidad, ¿no? Es verdad que desde que estamos en la Unión Europea, en el año 86, Europa nos restringe mucho. No somos nosotros, es Europa. Sí, sí, claro. La que nos ha restringido mucho la apertura de fronteras que teníamos nosotros con Perú, con Colombia, con Argentina, con todos, ¿no? Y en este momento ha sido la propia Europa en su día la que exigió, por ejemplo, el tema de visados, etcétera, ¿no? De eso hablaremos después. Pero lo que intento decirles es que España es un refugio cordial, en general. Yo eso digo no para... Y yo creo es un refugio cordial. Yo creo que ocurre lo mismo en el Perú. Hay una gran cantidad de españoles que estos últimos años han llegado. Cerca de 30.000, me decía el embajador esta mañana. Y peruanos en España, desde luego, están por encima de los 120.000. Llegó a ser mucho más. En la época bollante que tuvimos con el tema de la construcción, etcétera. En esta época, que es una época a la baja, parece que vamos recuperando, pero ha sido a la baja, me consta que ha habido muchos peruanos que han vuelto. Pero en Madrid, donde yo trabajo como parlamentario, o incluso en mi lugar de origen, en mi circunscripción electoral, que es Andalucía, que es un lugar muy importante de cultivo, de fresa, etcétera, había muchísimos peruanos trabajando, algunos de ellos han vuelto, otros siguen allí y tal. Yo, la situación de sin papeles o de ilegalidad, o alegalidad, para decirlo mejor, de los peruanos, yo creo que no es mucha. No es mucha, ¿no? No es mucha, yo creo que no es mucha. Pero yo animaría, y lo digo para la tranquilidad también de las familias que estén aquí, les animarían a acercarse a la administración, porque generalmente los españoles somos, digamos, los europeos más simpáticos en los temas de migración. Nos han obligado a ser más duros la Unión Europea, pero seguimos siendo personas que tienen... Nosotros somos un país, hemos sido un país de migración toda la vida. Nosotros hemos emigrado, hemos venido mucho cuando pasábamos mucha hambre. Mi abuelo estuvo en Argentina y en Cuba, uno en Argentina y otro en Cuba. Y mucha gente que procedemos del norte de España, de Galicia, Asturias y tal, tenemos familia que tuvo que venir a Sudamérica. Claro. Y hay familiares míos que tuvieron que ir después de la República a México, a Perú, a muchos sitios. Nosotros sabemos mucho lo que es estar en el extranjero. Correcto. Y ahora hay todavía un montón de chicos jóvenes que, como consecuencia de la crisis económica, alrededor de 700.000 han tenido que salir otra vez entre otros sitios a Europa. Ahora ya muy formados, ingenieros, abogados, economistas y tal. O sea que nosotros somos bastante sensibles a lo que significa tener que ir a un país extranjero porque en el tuyo has tenido dificultades y tener que... O sea que yo les animo a que... Y después otra cosa, que me gustaría dirigirme en ese sentido. La gente que tenga alguna dificultad, que conecte con los parlamentarios, que también nosotros nos dedicamos a eso y podemos ayudarles, yo creo, ¿no? Diputado, y las puertas, parece, de Europa se van a abrir muy pronto para los peruanos, bueno, para los colombianos también, porque está ya prácticamente, es un hecho el que se concrete la eliminación de la visa Schengen. Yo he dicho, quizás después me riñe el embajador, porque claro, los periodistas queréis cosas muy concretas, como es lógico, porque la noticia lo es siempre que sea concreta, como es evidente. Hay muchas personas, además, tus compatriotas, que lo que quieren es una noticia concreta. ¿Cuándo puedo ir a España sin visado?
y los diplomáticos son más rígidos para... Pero yo le puedo decir algunas cosas que son... porque estoy sonriendo porque nos llena de orgullo. Creo que ha sido una lucha importante. Es verdad que ya Europa es menos rígida que hace años en cuanto a las fronteras, pero no es menos cierto que hemos tenido que luchar incluso antes con Zapatero, ahora con Rajoy también, la verdad, en esto en el mismo sentido. Han luchado para que toda Europa entienda que es bueno, que quitar fronteras, sobre todo para los países sudamericanos, centroamericanos, sudamericanos. Han tenido que convencer a los alemanes, que creo que eran los más duros, ¿no? Sí, exacto, exacto. Los franceses, a pesar de su pasado de refugiados que van y tal, también hubo una época en que eran también bastante duros, pero sobre todo los alemanes y los países del norte de Europa. Bueno, entonces, la decisión política está adoptada ya, tanto en los países Schengen, países de la Unión Europea, como en la voluntad del Parlamento Europeo y, por supuesto, en el Consejo de Europa, que es el Consejo de Ministros de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos ya es a la espera de la firma del convenio y después de la tramitación parlamentaria que le dé ya el visto bueno definitivo. ¿Este convenio se firmaría cuando? El presidente Rajoy calculó que en pocos meses, lo dijo ya en febrero. Yo he hecho un cálculo que me he atrevido a hacer, advirtiendo de ello, es un cálculo nada más. Alrededor de junio podría hacerse, y el trámite parlamentario yo me imagino que tardará los 3 o 4 meses. En el mejor de los casos sería finales del 15 para poder ya el 16 no tener visado. Cuando hablamos de trámite parlamentario, ¿se refiere usted a nivel del Parlamento Europeo? Sí, sí, pues después ya se precisa que esas directivas tengan acuerdos en los parlamentos nacionales, pero eso es mucho más sencillo. Eso es una mañana. Ratificaciones. Unas ratificaciones que eso es muy sencillo. Pero el Parlamento Europeo, lo bueno que sabemos es que ya ha mostrado la voluntad, lo sabemos por nuestros propios grupos de parlamentarios europeos, la voluntad firme y muy mayoritaria de decir que sí. Es decir, el próximo año lo más probable Yo es que creo ya que sí. los Yo peruanos, creo los que colombianos sí. podamos ingresar Yo creo que sí. sin visa a España, Sí, claro, por un sí. tipo prudencial, que son 90 días, se entiende. 90 días es el turístico, cuando se tiene también la posibilidad de, a través de un acuerdo, de un contrato de trabajo, etcétera, ya pueden conseguirse la residencia, etcétera, ¿no? Pero el turístico, que es el que permite el flujo, son 90 días. También es verdad que una vez transcurrido 90 días y vuelta al país de origen, también puedes después tener de nuevo como destino España otros 90 días. Es decir, pero lo más importante, me lo decía el embajador, es esta visa que lo que hace es la fluidez normal, ¿no? Después ya la residencia precisa un contrato de trabajo, no es difícil. El problema en este momento no es porque no se quiera dar contrato, el problema es que nosotros estamos en una crisis de la que estamos saliendo, ¿no? Pero no es difícil dar el contrato de trabajo cuando la economía es más boyante, y eso te lleva consigo la residencia y por tanto la estancia mucho más tiempo. Las inversiones españolas en el Perú. Hasta hace poco la inversión de España en el Perú era muy importante. Bueno, sigue siendo significativa. Sigue siendo la primera. Sigue siendo la primera. Sí. Sin embargo, la crisis que enfrenta España y parte de Europa, ¿podría hacer que esta disminuya? ¿O usted cree que en su país ve que hay otras empresas más grandes interesadas en las grandes empresas españolas han mantenido unos niveles de crecimiento económico muy importantes, y sobre todo las del mundo financiero, farmacéutico, de construcción, que vuelven otra vez, y las de medios, telefonías, etcétera. Incluso las fotovoltaicas, las eólicas, es decir, la de las energías renovables, han mantenido unos niveles muy altos, y además en algunas tenemos unos niveles también de innovación a nivel de vanguardia, a nivel mundial. Por lo tanto, la crisis ha sido una crisis que ha nacido primero por el resto del mundo, que tuvo una crisis financiera muy grande, y en España hubo un plus con la burbuja inmobiliaria, hubo un exceso de construcción que llevó a créditos fáciles, y entonces cuando se rompe todo, pues aparece el endeudamiento, la morosidad, etcétera, ¿no? Pero las grandes empresas han sostenido bastante bien. Y en este momento empieza a haber un crecimiento económico. Ahora estamos creciendo de media por encima de la media de la Unión Europea, y si eso se sostiene, yo creo que vamos a tener unos buenos resultados más adelante. Yo no pertenezco al partido del gobierno, claro, y estoy hablando así, pero es verdad, porque también Europa está creciendo de una manera más constante en este momento. Diputado, le agradezco mucho por estar con nosotros. Lo dejo para que usted siga con su agenda y, por supuesto,
que se fortalezcan estos lazos de amistad a nivel de Y congresos. para que me vaya a comer comida peruana, que es en ese momento está en la vanguardia del mundo también. Y es un dato para los televidentes. Usted me contaba antes de la entrevista de que está usted realmente complacido con la gastronomía peruana. Pero tienen que saberlo, no se trata solo de los sitios caros y tal, es que ustedes tienen la suerte de tener una comida tradicional no solo muy rica, sino que ya en este momento es conocida en el mundo. Por lo tanto, las señoras que estén haciendo, no sé si o los señores, la comida en casa, que sepan que ese tipo de comida ahora ya es reconocida en todos los sitios. Termino con esto, no sé si ustedes lo recuerdan, Adrià, el cocinero de fama mundial, que estuvo considerado el número 1, era el Bulli, un restaurante en España, el número 1 mundial durante una serie de años, ahora cerró esto. Y fue el que dijo que la mejor cocina del mundo para él era la peruana y la japonesa. Y a partir de eso empezó a conocerse mucho su comida. En Madrid hay ya muchos restaurantes peruanos. Claro, ahí está Gastón. Gastón y otros muchos. Y estamos todos enamorados de su cocina. Están compitiendo con la española, que era muy buena. Bueno, además, usted ha quedado complacido con el pisco sour. Ahora, magnífico, magnífico. Correcto, muy amable. Muchísimas gracias. Muy gentil. Era el diputado Javier Barrero López, entonces, quien es integrante de la mesa directiva del Congreso de los Diputados de España, contándonos de las experiencias que ha tenido nuestro país y también de las relaciones entre Perú y España a propósito de esta visita que desarrollan a nuestro país.